Juan 20, versículo 1 en adelante. Y hoy vamos a abarcar en realidad, si el Señor lo permite y si las tripas lo dejan, hasta el versículo 23. Pero vamos a leer nomás desde Juan 20, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose al mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Como ya le dije antes, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es importante. Es el evento más importante en la historia humana. Es el fundamento, es la base del cristianismo. Nosotros celebramos la Navidad, nosotros celebramos muchas fiestas, pero la fiesta que más celebramos es el día de resurrección. Es por eso que los cristianos nos reunimos los domingos. Así de importante es, porque es el primer día de la semana, es el día que nuestro Señor y Salvador resucitó, brothers. Entonces, si nos quitan eso, la resurrección, pues nos quitan todo, nos quitan hasta la esperanza, porque entonces la resurrección no existe. Es más, es tan grave el asunto y tan importante entender la resurrección, que allá en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más desdichados, dice. Somos los más dignos de lástima si Jesucristo no resucitó. Y entonces, si Jesucristo no resucitó, aún estamos saturados, atascados, estamos hasta el copete de pecados. ¿Se fija qué tan importante es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, cuando queremos hablar de la resurrección, ya que hay 4 evangelios que hablan al respecto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de la resurrección como sucedió, pero son 4 escritores viéndolo desde un punto de vista diferente y poniendo un énfasis diferente. Cada uno de ellos está hablando, está recalcando características o sucesos diferentes. Entonces, para entender la resurrección, necesitamos leer los 4 evangelios, para entender un poquito más el evento de la resurrección. Déjeme aclaro, porque si usted quiere entender la resurrección, no la va a entender. Si usted quiere suceder, pero ¿cómo sucedió? Entonces, a lo mejor tendría que leer en la Biblia algo así como que, no, pues resulta que de repente 1,000,000 de átomos de una fuente positiva chocaron con un montón de neutrones y de repente... Y entonces dice, ¿qué? No sabemos cómo sucedió la resurrección, no sabemos cómo Dios resucita a las personas. Sabemos que sucedió, sabemos que pasa, sabemos que Dios tiene el poder para darnos vida, pero no entendemos los detalles. No entendemos, y aquellos que quieren entenderlos, pues se están metiendo en lugares que jamás van a hallar la salida, ¿no? Jamás van a comprender. Entonces la Biblia está llena de milagros, la resurrección es uno de esos milagros. Si usted quiere entender alguno de los milagros y logra entender alguno de los milagros, entonces ese ya no fue un milagro. ¿Se entiende? Si los milagros se entiende, ya no son milagros. Ya tienen una explicación lógica. Así que recuerde, vamos a intentar abarcar los 4 evangelios, ¿ok? Empezando aquí en Juan, el primer versículo dice: el primer día de la semana, siendo aún oscuro.
Es lo mismo que dice Mateo 28:1, que dice el primer día de la semana, al amanecer. Marcos 16:12 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana. Lucas 24:1 dice, muy de mañana vinieron al sepulcro. Todos están de acuerdo, fue el primer día de la semana, fue el domingo, muy temprano, cuando sucedió eso. Y luego aquí dice, María Magdalena fue de mañana. Mateo 28 dice, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Marcos 16 dice, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé fueron al sepulcro. Lucas 24:1 dice, las mujeres que habían venido desde Galilea, muy de mañana vinieron al sepulcro. Y algunas otras mujeres con ellas. Entonces usted dice, ¿what? ¿Qué pasó? Pues no, que María nomás. Debe entender que no están hablando que fueron todas al mismo tiempo. Nosotros cuando leemos esto entendemos luego que fueron todas en grupo, pero no está hablando en grupo. Fueron primeros unas, fueron después otras, por el mismo tiempo. Entonces aquí María Magdalena parece que fue la que llegó primero o la que llegó al último, como usted lo quiere acomodar, ¿no? Dice otra vez, volviendo a Juan 20, al sepulcro fue y vio quitada la piedra del sepulcro. Otra vez, si volvemos a las citas, Mateo 28 dice, María Magdalena y la otra María decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ellas ya iban pensando, ¿qué voy a hacer con la piedra? ¿Cómo le vamos a hacer? Lucas 24 dice que las mujeres que fueron, dice, hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando hallaron el cuerpo de Jesús. Y luego aparece un ángel. Un ángel. Aquí ahorita en Juan 20 todavía no llegamos a la parte donde aparecen los ángeles. Pero otra vez, si vamos a la escritura, la palabra de Dios nos dice en Marcos 16 que María Magdalena y la otra María dice, el versículo 5, cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado y resucitado. Y luego Lucas 24 dice que las mujeres, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, porque no estaba Jesús, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Ok? Entonces, uno de los evangelios nos dice que fue un ángel y los demás nos dicen que fueron dos. Bueno, es claro ver que un evangelio le hace énfasis al único ángel que habló. A eso se refiere al ángel el único que tuvo una conversación. Aquí en Juan 20:12 dice, vieron a dos ángeles con vestiduras blancas. Juan 20:12. Ahora, si queremos entender un poquito más rápido, ya que eso es lo que queremos, porque ahorita empiezan a sonar las tripas, tenemos que ir a Mateo y vemos como la foto más completa de lo que estaba pasando. Vamos a Mateo, brothers. Y comenzando en el capítulo 28, versículo 2, dice así, Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Estos mismos guardas en el versículo 11 de Mateo 28 dice que fueron corriendo a la ciudad y le dieron aviso a los principales sacerdotes. Continuando dice el versículo 5 de Mateo 28, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decidlo a los discípulos que ha resucitado a los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió
al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. ¿A quién se puede adorar? Únicamente a Dios, ¿verdad? Únicamente a Dios. Volviendo a la cita de Juan 20, porque no nos podemos quedar alejados de Juan, porque estamos estudiando Juan. Juan 20, el versículo 1, otra vez dijo María Magdalena, versículo 2, entonces María corrió. Cuando ve que no hay nadie, la tumba está vacía, dice, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y aquí, pues otra vez asumimos que María llegó antes que todas las demás, o después, pero el timing no está exactamente con las demás mujeres. Resulta que ella en ese momento no se le aparece el ángel, sale piernas, sale a correr y alcanza o va hasta donde están los discípulos. O sea, usted vea y interprete si María Magdalena llegó tarde o temprano, pero no vio al ángel ni a Jesús al menos en ese momento. ¿Ok? Al ver la tumba vacía, dice que corrió, fue con Simón, Pedro y el otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y ya hemos dicho varias veces que es Juan, que él mismo se identifica en el Evangelio de Juan como el que Jesús amaba. Incluso usted va a leer en la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan, y no aparece el nombre de Juan en ningún lado. Nomás dice el que Jesús amaba. La mayoría de los comentaristas lo toman como la humildad de Juan, que no quiere andar presumiendo. Aunque aquí yo lo veo que presume un rato, no un poquito, ahorita le voy a decir dónde. Pero vemos el nombre de Juan hasta Apocalipsis. Cuando escribe Apocalipsis es cuando por fin aparece el nombre de Juan. Entonces Juan no pone su nombre ni en el evangelio que escribió, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera carta que escribió. Hasta el último libro que fue Apocalipsis es donde vemos su nombre. Entonces salen corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué salió corriendo María Magdalena? Pues porque se asustó, porque se sorprendió, porque no esperaba eso. Eso es importante para entender la lección de hoy. No esperaba una tumba vacía. ¿Por qué salen corriendo Pedro y Juan? Porque no esperaban una tumba vacía. No esperaban ese aviso. Entonces dice la palabra de Dios, entonces el versículo 2, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que Jesús amaba. Versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ese es Juan, que está presumiendo que corre más rápido que Pedro. ¿Se fijó que sí presumió algo? Yo la verdad no hallo por qué Juan tuvo que aclarar que él llegó primero que Pedro. ¿Okay? Pero el caso es de que aquí lo aventó y le está diciendo, le gané a correr a Pedro. A lo mejor Pedro había comido mucho y él todavía no. A lo mejor Pedro ya estaba más viejito y él todavía no. O a lo mejor simplemente era más ligerín, ¿no? Pero él aclara, yo llegué primero al sepulcro. Yo le gané a Pedro. Entonces, versículo 5, bajándose a mirar, dice, vio, bueno, el caso es de que llega Juan, pero no entra a la tumba, se queda afuera. Dice, a la torre, sí está quitada la piedra. Y luego llega Pedro y se mete, versículo 5 dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario. O sea, Pedro entró como burra sin mecates. Ahí vemos la diferencia de personalidades, ¿no? Otra vez, Juan como que más así, más reservadón, y Pedro entra, así como si nada. Y dice, aquí está otra clave para la lección de hoy, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Okay, aparte. Se está describiendo la condición de la tumba. Está vacía, pero hay más. Los lienzos no están tirados ahí. Y el sudario no está aventado así nomás, sino está dobladito en otra parte.
Cuando alguien se va a robar un cadáver, sobre todo en este tiempo que eran embalsamados, no eran embalsamados, eran entamalados, hubo algo que viene desde el tiempo de los egipcios, si usted recuerda, que pasaron mucho tiempo en los egipcios. Entonces, cuando alguien entra a robarse un cadáver, que siempre han existido gente que roba cadáveres por diferentes razones, nadie se va a tomar el tiempo de desenvolver al muerto primero. Oiga, pues sería peor llevárselo así, y luego ya 3 días de muerto. ¿Se acuerda cuántos tenía Lázaro y ya gedía? Y ya, dice, ya hiede. Entonces nadie va a decir, vamos a llevárnoslo encueradito. No, pues se pone la cosa más difícil. Entonces, primero. Segundo, si llegaran a quitarle con lo que lo envolvieron, nadie se va a dar el tiempo para doblarlos. Nadie se va a decir, ok, hay que doblarlos bien. De a tiro necesita tener un trauma muy fuerte de niñez, de perfeccionismo, ¿no? Sí, para doblarlos. Entonces ahí entendemos, esa es una clave que nos da la palabra de Dios al describirnos la condición de la tumba vacía. ¿Cómo era la situación? Ok, y luego dice, el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo, este es Juan. Entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y ahí dice, nomás vio y creyó. Y el rollo es que, ¿qué creyó? Muchas personas lo toman como que tuvo fe en Jesús o algo. O que creyó que Jesús había resucitado. Pero yo no creo, yo creo que lo que creyó fue que la tumba estaba vacía. O sí está vacía la tumba. O sea, creyó que Jesús no estaba. Creyó que Jesús había desaparecido. No está hablando de una fe que salva. Estaba hablando de que realizó o llegó a la conclusión de que era cierto que Jesús no estaba ahí, no que creía en la verdad. Y nos explica la Biblia por qué el versículo 9 dice, porque aún no había entendido la Escritura. Y se fija, creyó porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Ok? Entonces esa es la historia hasta ahí. Pero para poder entender toda la imagen de la resurrección, vamos a leer los próximos versículos y luego hacemos como un resumen, brothers. ¿Ok? ¿Por qué? Me interesa mucho porque es el fundamento del cristianismo. Si usted no puede creer, si usted tiene dificultades para aceptar la idea de que Jesucristo resucitó, entonces va a tener dificultades para todo. No va a poder tener una vida llena de esperanza. Porque ¿cuál esperanza si no hay futuro? ¿Cuál esperanza si todo lo que hay es lo que tenemos ahorita? Si una vez que nos muéramos se acabó, ¿cuál esperanza? Si no hay un poder que nos pueda salvar, rescatar, ayudar, echar la mano. Bueno, versículo 11 en adelante dice el resto de la historia en Juan. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Se fija, ya está María otra vez en el sepulcro, ya volvió, dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Ahora describe que estaban separados los ángeles, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María no creía en la resurrección todavía. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas.
Jesús le dice simplemente María, y nosotros no comprendemos, pero qué tono de voz, cuál fue el timbre, cuál fue el énfasis en sus palabras, dónde puso el acento, de tal manera que María supo que era Jesucristo. No lo reconocía, como dijimos la semana pasada, porque había sido su cuerpo glorificado, había cambiado su cuerpo. Ahora batallaban para darse cuenta que era Jesucristo, porque otra vez había sido glorificado su cuerpo, como 1 Corintios capítulo 15 dice que nosotros un día vamos a resucitar, o los que vivimos vamos a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Entonces, el caso es que en ese instante, en ese momento, es cuando María se da cuenta que es Jesucristo y le dice Rabioni. Y es una palabra en arameo que le hacen énfasis, porque por lo general les decían rabí. Y Rabioni es arameo. Muy bien, hermanos. Vamos a concluir esta predicación de hoy. Y aquí es donde viene lo bueno, porque vamos a agarrar toda la información que ya tenemos en nuestras cabezas y la vamos a poner en nuestra defensa. ¿Cómo se le llama a la ciencia de la defensa del cristianismo? ¿Quién se acuerda? Apologética. Estas herramientas que usted aprendió las queremos que las use para su apologética, para que defienda lo que cree. La evidencia de que Jesús resucitó. ¿Ok? Ahí está. ¿Es un milagro? Sí. Entenderlo cómo sucedió no podemos. Primero, la primera evidencia es la tumba vacía. La tumba vacía, usted diría, ¿qué onda? Ya nos dimos cuenta de varias cosas, pero vamos a masticarlas otra vez. Primero, los soldados. Habían puesto soldados a guardar la tumba y los soldados se fueron. Dice aquí la palabra, les dio miedo, se fueron, huyeron. Cuando vieron que la tumba ya estaba vacía, ¿para qué se quedaban? Ya no había cuerpo que vigilar. Se fueron. Y dice que fueron con los principales sacerdotes. En Mateo 28:11 dice, aquí unos de los guarda fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes. Y esa es la segunda evidencia, los religiosos, los sacerdotes, dice, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, primero, si los soldados tenían que guardar, no se podían dormir. Si se dormían, entonces morían. Porque el castigo para un soldado que se dormía en la guarda era darle cuello. ¿Okay? A estos soldados, lógicamente, no los mataron, no los asesinaron. Entonces, no recibieron el castigo que recibe un soldado que se duerme en la guardia. Segundo, si se durmieron, usando la lógica de los religiosos, si se quedaron dormidos, ¿cómo se dieron cuenta que fueron los discípulos quienes los robaron? Si ellos estaban dormidos. O sea, ¿cómo supieron ellos si estaban dormidos? O sea, esa lógica no cae. ¿Okay? Tercero, ¿por qué no murieron los soldados? La única explicación se nos da aquí, y es porque los sacerdotes tenían en la mano al gobernador. ¿Se acuerda? Este gobernador 6 veces declaró que Jesucristo era inocente, y aún así lo asesinó, le dio la pena capital, la pena de muerte, por la presión de los sacerdotes, de los judíos. Entonces ellos mismos dicen, nosotros te vamos a librar de este hombre, lo tenemos en la palma de la mano, lo tenemos bien agarradito. Entonces, dice la palabra de Dios que este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, está en la historia este dicho. Okay. Ya para cuando se escribió esta carta, de donde dice, se ha divulgado hasta el día de hoy, fue como en el año 85-90, ya habían pasado como 60 años de cuando sucedieron este evento de la resurrección, y Juan dice, han pasado 60 años y hasta hoy sigue corriéndose la voz de que Jesucristo no resucitó, sino fue robado. Entonces, que en el momento que escribió Juan la carta, era reconocido por todos que era un hecho eso. Pero explica.
Entonces, pasamos a la tercera evidencia de la resurrección. Primero dijimos los soldados, los sacerdotes, la piedra movida. Dice Marcos 16 que cuando iban las mujeres decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pues las mujeres, la verdad, otra vez hablando de diferencia de mujeres, por lo general, las mujeres físicamente son más débiles que un hombre. ¿Cierto o no cierto? Digo, yo sé que en carácter son más diferentes, ¿no? Pero físicamente la mujer es más débil. Y entonces la piedra es movida. ¿Quién la movió, dice la Biblia? El ángel. Las mujeres no podían. Ellas ni sabían, les iban preguntándose, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poner estas aromas para que no huela feo el muerto? O sea, ellas iban con esa intención, con la intención de ponerle más aromas al muertito, porque ni se imaginaban que iba a resucitar Jesucristo. Cuarto, los lienzos doblados. Otra vez, ya hablamos, dice que los lienzos estaban puestos, no tirados, y el sudario estaba dobladito. ¿Quién se encarga de hacer eso si se roba un cuerpo? Si hubiera alguien venido a robarse a Jesucristo, no se hubiera tomado esas molestias. O sea, es totalmente ilógico. Cinco, los ángeles. Los ángeles. Aquí está bien suave porque describe a los ángeles. Cuando leímos lo de los ángeles, usted no se lo imaginó. Algunos de ustedes son medio adelantados y cuando estamos leyendo las características de los ángeles, como que le empiezan a hacer una foto imaginaria de él. Dice aquí, fíjese, en diferentes versos, dice, era joven, su aspecto era como relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y describe un ángel, ¿no? Eso es un ángel, dice. Entonces está dando una explicación cómo es que sucedieron las cosas. ¿Cómo sucedió? Ya si quiere entender más adelante, dice que el Espíritu Santo en la palabra de Dios fue quien resucitó a Jesucristo. Y luego, punto número 6, Pedro y Juan. Pedro y Juan, ¿dónde estaban? En sus casas. Y luego Pedro y Juan no esperaban la resurrección, salen corriendo porque no la esperaban la resurrección. Y aquí llegamos a la máxima evidencia, bros. La evidencia de que Jesucristo resucitó. Es la evidencia de las evidencias. Es la evidencia más grande, la número 7 que leímos aquí. ¿Cuál usted cree que será la evidencia más grande que Jesucristo resucitó? No sabe, ok. ¿Tiene ideas? Yo sé que sí. La evidencia más grande que Jesucristo resucitó son todos los discípulos. Los discípulos. Jesucristo se le aparece a diferentes personas y estas personas después van predicando por el mundo que Jesucristo resucitó y diciendo, yo vi que resucitó. Estas personas después son agarradas, aprisionadas, son torturadas, ¿ok? Son torturadas, son primero amenazadas, luego torturadas para que nieguen que Jesucristo resucitó. ¿Y qué hacen ellos? Usted vaya a la Biblia, vaya a la historia de todos los discípulos que fueron torturados, de todos los discípulos que fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo y fueron torturados. ¿Cuántos de ellos dijeron, nos lo inventamos? ¿Cuántos dijeron, nos lo robamos? No, brother. Oiga, es que es increíble porque cuando el día de hoy, por eso los pueblos, por eso los países intentan quitar la tortura, porque la tortura no funciona. Usted agarra a una persona y lo tortura, le dice, di que tú fuiste el que robó el banco, aunque esa persona es inocente, acaba diciendo, yo fui, ya no me peguen más, yo me robé el banco. Y ahorita ya han habido muchas personas en la cárcel que los amenazan de tal manera que acaban confesando aún siendo inocentes. Aún estando su vida en la línea. Entonces, ¿cuántos discípulos fueron asesinados, fueron torturados para que negaran a Jesucristo?
Todos, todos los discípulos, todos. Al discípulo que fue mejorcito, ¿a quién fue, mi brother Jorge? Al que le fue más o menos de los 12. ¿Verdad? Y a eso, exiliado y torturado, echado en el aceite. Y aún así Juan escribe el último libro de la Biblia, escribe Apocalipsis. Entonces, si usted quiere tener una evidencia, esa es la evidencia más poderosa. Ya nosotros es muy diferente. Nosotros hablamos y predicamos lo que ellos nos dijeron, lo que ellos nos enseñaron. Pero si Pedro y Juan y los demás se hubieran puesto de acuerdo, cuando viene alguien y los tortura, y créanme que fueron muchos a los que torturaron, fueron muchos, dice la palabra de Dios. Otra vez, si vamos a la Biblia, nos dice en Mateo 18, Marcos 16, Lucas 24, que Jesucristo se le aparece a muchos discípulos. Y en 1 Corintios capítulo 15, empezando, dice, el versículo 3 dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas, que es Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven y unos ya. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿A cuántos se le apareció Jesucristo? A muchos. A muchos. Es muy diferente si yo le digo, ¿sabe qué? Tuve una visión anoche y se me apareció Jesús y me dijo esto y esto y esto y esto. Y usted dice, ok. Y eso, ahí es como han nacido muchas sectas. Muchas. Los mormones así nacieron. De repente se le apareció un ángel, aquel mono. Nadie lo vio, nadie supo, pero él dice que sí. Nadie lo torturó para ver si era cierto. Entonces él vivió una vida muy cómoda, muy a gusto. Por ejemplo, el musulmán así nació. De repente Mahoma estaba en una cueva y ahí se le apareció un ángel y recibió revelación. Nadie más lo vio, nadie más tuvo confirmación. Nadie torturó a Mahoma. Él torturó a todo mundo. No hubo una confirmación si es cierto, pero de todos los cristianos, de todos los discípulos, todos fueron torturados y al final asesinados. Y ninguno de ellos negó que Jesucristo resucitó. Esa es la evidencia más grande que tenemos hoy. Aparte de la evidencia histórica, la evidencia bíblica, de la evidencia científica, es la evidencia de los discípulos. Él resucitó. Y eso es un milagro. Jesucristo vino a este mundo como milagro. Nacimiento de una virginal. Es un milagro, no lo intenta entender. Jesucristo murió de una manera milagrosa. En el momento que Él dijo, consumado es, ahí murió. Y resucitó milagrosamente. Y ascendió milagrosamente. Y va a regresar milagrosamente. Y si usted quiere entender esas cosas, va a batallar mucho, porque entonces ya no sería un milagro. Ya no sería un milagro, brothers. ¿Qué estamos viendo entonces? Estamos viendo el poder de Dios en la resurrección. Primero, ¿cómo lo aplicamos? Porque Él vive, nosotros también. Exactamente. Así de significativo es. Como Jesucristo vive, nosotros también vamos a vivir. ¿Y qué más hacemos? Bueno, validación de su ofrenda. Si Jesucristo resucitó, quiere decir que Dios Padre aceptó esa ofrenda y que ahora nuestros pecados verdaderamente son perdonados. Ya no es culpable de pecado. Pero luego, ¿qué más? ¿Qué más? Si Jesucristo puede si Dios puede levantar a un muerto, ¿qué más podrá hacer? ¿No podrá ayudarle con los problemas que tiene en su vida? ¿No podrá ayudarle con su familia? ¿No podrá ayudarle con los dolores? ¿Con la tristeza que trae por dentro? ¿No podrá ayudarle con cualquier cosa que le está pasando? Para mí es más difícil resucitar a un muerto que quitarle el dolor de espalda a una persona. Para mí se me hace que es más difícil resucitar a un muerto que sanar un matrimonio. Es difícil, sí. Pero tenemos a un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Y en ese Dios hemos creído. No es un Dios de nuestra imaginación. No es un Dios de la fantasía.
Es Dios real, sincero, verdadero. No es un Dios natural, sino sobrenatural. Lo que quiere decir es que está por encima de la naturaleza. Entonces, ya que conocemos eso de Dios, ya que creemos ese Dios, podemos vivir una vida más relax, porque sé en quién he creído. Más confiada, porque sé en las manos de quién está mi vida. Una vida otra vez con esperanza. Una vida sabiendo que mi vida no va en caos, no va en desorden, no va a la deriva, sino tiene dirección, tiene propósito. Así que, para hacerlo todavía más personal, y no se me vaya a salir con las promesas que le hacen los religiosos, pero las promesas que le ha hecho Dios, no los religiosos, porque los religiosos con tan del vender ofrecemos mucho y cumplimos nada, pero las promesas que le ha hecho Dios, ¿qué le ha prometido Dios? ¿Qué le ha prometido Dios? Y ahora, pregúntese, respóndase, o pregúntese más bien, ¿tiene el poder para cumplirle? ¿Tiene el poder verdaderamente? Porque ese es el rollo, ¿no? Hay personas que le prometen cosas. Hay esposos que le dicen a la esposa, voy a cambiar. Pregúntese, ¿tiene poder para cambiar? No tiene el poder para cambiar. No tiene el poder, no hay esperanza. Ahora, si su esposo se entrega a Jesucristo, hay esperanza. Hay poder para cambiar. Hay esposas que le dicen a los esposos, ya no voy a ser celosa. ¿Tiene el poder para ya no ser celosa? No tiene el poder para ya no ser celosa. Pero si su esposa se entrega a Dios, Dios tiene el poder para cambiarla. Y de eso se trata pues el cristianismo, brothers, de que creemos en un Dios todopoderoso. Todopoderoso, sin límites. Sin límites. Y ahí es donde todavía nos hacemos la pregunta, todavía más para una aplicación bien buena hoy. Si Dios tiene el poder para cambiarme, porque necesita cambiarme, mejorarme, en cualquier área que necesita cambiar, ¿cómo me va a cambiar? ¿Cómo? Y los religiosos, cuando somos medios fantasiosos, únicamente queremos pensar en el Espíritu Santo. Y es cierto, Dios usa el Espíritu Santo para cambiarlo. O en la Biblia, es cierto, Dios usa mucho la Biblia para cambiarnos. O en los predicadores o los maestros bíblicos, es cierto. Pero una cosa que Dios usa por encima de todas las cosas y que muchos religiosos pasamos por alto son las circunstancias. Dios usa las circunstancias que lo rodean. Y entonces, si tiene poder para cambiarlo, va a usar la Biblia, su Espíritu Santo y las personas que lo rodean y las circunstancias. Y si es necesario, y se lo voy a poner medio drástico, si es necesario quebrarle un par de piernitas para que agarre la onda, Él lo va a hacer. ¿Entendió o no? Si es necesario, como Él tiene el poder para hacerlo, darle un jalón de orejas, lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque tiene el poder y tiene también la voluntad de hacerlo. Entonces, la Biblia dice, el que comenzó la obra en ti, también la perfeccionará. Y ahí es donde uno empieza a sudar, dice, caray, no sé si se oyó como promesa o amenaza, porque estamos hablando de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo con Dios conmigo? ¿Me está prometiendo que me va a mejorar? ¿O como sigo de terco, de necio, de testarudo? Ya se oyó como una amenaza, me está amenazando que me va a mejorar. ¿Y ese rollo? ¿Usted ha visto a gente avariciosa que acaba en la quiebra, en la bancarrota? Porque estaban enamorados, construyendo casas, construyendo sus bancos más grandes. Les habló Dios la atención, les llamó la atención. ¿Ha visto a personas que andan en adulterio con una y con otra, con otro, con otra? Acaban con alguna enfermedad por ahí, los abandona la familia, la hija ya no lo quiere, la esposa ya no lo quiere. O sea, les va duro, les va gacho. Hay consecuencias, y esas consecuencias Dios les está usando para que agarremos la onda. Así que, Dios poderoso, para nuestro bien o para nuestro bien, Dios es poderoso, brothers.